Cuando mi propia hija me dejó en este asilo como si fuera basura que estorba, fingiendo lágrimas mientras firmaba los papeles, yo sabía que había llegado el momento de enseñarle el verdadero significado de la palabra consecuencias. Permíteme contarte algo que jamás pensé que tendría que confesar. Durante 52 años construí un imperio empresarial valorado en $12 millones, y mi hija nunca lo supo. ¿Por qué? Porque creí que ocultando mi verdadero poder, mi riqueza y mi influencia, ella me amaría por quien soy realmente, no por lo que poseo. ¡Qué ingenua fui! Ahora, sentada en esta habitación de paredes blancas que huele a desinfectante y soledad, mientras escucho los pasos apresurados de las enfermeras en el pasillo, puedo ver con claridad cristalina cada error que cometí. Cada vez que fingí ser una madre común y corriente. Cada vez que me hice la vulnerable para ganar su cariño. Cada vez que permití que me tratara como si fuera una carga. Pero antes de continuar con lo que está por venir, déjame explicarte cómo llegué hasta este momento de revelación. Porque esta historia no comienza aquí, en este asilo donde mi hija me abandonó creyendo que se había librado de un estorbo. No, esta historia comienza mucho antes, cuando yo era una mujer joven y ambiciosa que construía algo extraordinario, mientras criaba a una niña que, sin saberlo, se convertiría en mi mayor decepción. Mi padre siempre me decía, «Mija, una mujer inteligente sabe cuándo mostrar su fuerza y cuándo ocultarla. El problema es que la mayoría nunca aprende la diferencia». Durante décadas pensé que había entendido sus palabras. Creí que ocultar mi verdadero poder era una estrategia inteligente. Ahora entiendo que fue la decisión más estúpida de mi vida. Porque mientras yo fingía ser débil, mi hija aprendió a despreciarme. Mientras yo ocultaba mi éxito, ella desarrolló la arrogancia de quien cree que puede disponer de la vida de otros. Y mientras yo preparaba secretamente su futuro, ella planeaba deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Pero hay algo que mi querida hija no sabe. Algo que Staffel a punto de descubrir de la manera más dolorosa posible. Que cada acción tiene su consecuencia y que subestimar a tu madre puede ser el error más costoso de tu vida. La venganza, cuando se sirve fría y calculada, tiene un sabor particularmente satisfactorio. Todo comenzó cuando tenía 23 años y acababa de graduarme en administración de empresas. Mientras mis compañeras de universidad soñaban con encontrar un buen esposo que las mantuviera, yo tenía otros planes. Había heredado de mi abuelo una pequeña fábrica textil que apenas generaba suficiente dinero para sobrevivir. Pero yo veía algo que nadie más podía ver. Potencial. Recuerdo vívidamente el día que tomé las riendas del negocio. Era un lunes lluvioso de marzo y los empleados me miraban con escepticismo. Una jovencita dirigiendo una empresa familiar que llevaba décadas estancada. Algunos incluso se burlaban a mis espaldas, susurrando que en pocos meses tendría que vender todo. Se equivocaron completamente. Durante los primeros 5 años trabajé 18 horas diarias. Mientras otras mujeres de mi edad salían a fiestas y buscaban romance, yo estudiaba mercados internacionales, negociaba con proveedores y revolucionaba procesos de producción que llevaban décadas sin cambios. Transformé aquella pequeña fábrica en una empresa de exportación que competía con las más grandes del sector. Fue durante esos años de crecimiento explosivo cuando conocí a Roberto, el hombre que se convertiría en el padre de mi hija. Él trabajaba como contador en una empresa competidora y nuestros caminos se cruzaron durante una conferencia industrial. Era encantador, inteligente y, lo más importante para mí en ese momento,
Parecía admirar mi ambición en lugar de temerla. Nos casamos 2 años después, y al principio todo parecía perfecto. Roberto apoyaba mi trabajo. Incluso me ayudaba con estrategias financieras que resultaron ser brillantes. Cuando quedé embarazada de Elena, decidimos que él se encargaría de la contabilidad de mi empresa, mientras yo me enfocaba en la expansión internacional. Elena nació en el momento más próspero de mi carrera. La empresa acababa de firmar contratos millonarios con distribuidores europeos, y yo había logrado algo que parecía imposible: ser madre y empresaria exitosa simultáneamente. Pensé que tenía el mundo en mis manos, pero la maternidad me cambió de maneras que nunca anticipé. Cada vez que veía a Elena dormir en su cuna, sentía una necesidad abrumadora de protegerla de todo, incluyendo las presiones y responsabilidades que habían definido mi vida. Quería que tuviera una infancia normal, sin el peso de ser la hija de la empresaria exitosa. Esa fue mi primera gran equivocación: creer que podía separar completamente mi identidad profesional de mi rol como madre. Comencé a ocultar gradualmente la magnitud de mi éxito, especialmente cuando Roberto murió en un accidente automovilístico cuando Elena tenía apenas 8 años. Desde ese momento, decidí que sería solo mamá para ella. Una madre común y corriente que trabajaba lo suficiente para mantener un estilo de vida modesto. Nunca imaginé que esta decisión, tomada con amor y buenas intenciones, se convertiría en la semilla de mi propia destrucción. Después de la muerte de Roberto, mi mundo se dividió en 2 realidades completamente separadas. Durante el día, era la CEO de una corporación textil que facturaba millones anuales. Tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados y negociaba acuerdos internacionales desde mi oficina ejecutiva. Por las noches, me transformaba en una madre soltera que vivía en una casa modesta, cocinaba cenas sencillas y ayudaba con las tareas escolares. Elena nunca sospechó nada. Para ella, su mamá trabajaba en algo relacionado con telas y ganaba lo justo para pagar la escuela privada, las vacaciones ocasionales y los caprichos normales de una adolescente. Mantuve esta doble vida con una precisión casi militar, utilizando diferentes nombres en los círculos empresariales y asegurándome de que ningún detalle de mi éxito profesional llegara hasta nuestra casa. Contraté a un administrador de confianza que manejaba las operaciones diarias mientras yo supervisaba desde las sombras. Mis reuniones ejecutivas las programaba durante el horario escolar de Elena, y cuando ella llegaba a casa, yo ya estaba allí, vestida casualmente, preparando la merienda como cualquier madre convencional. Recuerdo perfectamente el día que Elena cumplió 16 años. Había organizado una fiesta íntima con sus amigas más cercanas, y mientras las escuchaba hablar sobre sus padres, me di cuenta de algo perturbador. Todas presumían de los logros profesionales de sus progenitores. Mi papá es director de banco. Mi mamá es doctora reconocida. Mis padres tienen una empresa de construcción. Cuando llegó el turno de Elena, simplemente dijo: «Mi mamá trabaja con telas. No es nada especial». Esas palabras me atravesaron como una daga, pero no por orgullo herido, sino porque comprendí que mi estrategia de protección se había convertido en vergüenza para mi propia hija. Sin embargo, en lugar de revelar la verdad, decidí profundizar aún más en mi papel de madre ordinaria. Durante los siguientes años, mientras Elena cursaba la universidad, mi empresa alcanzó niveles de rentabilidad extraordinarios. Habíamos expandido operaciones a 3 continentes, desarrollado tecnologías innovadoras y establecido alianzas estratégicas que nos posicionaron como líderes indiscutibles del sector. Pero para Elena,
Yo seguía siendo simplemente su madre trabajadora que se esforzaba por costear sus estudios. La ironía era devastadora. Mientras más exitosa me volvía profesionalmente, más insignificante parecía ante los ojos de mi hija. Ella comenzó a tratarme con una condescendencia sutil pero constante, como si fuera una carga que debía soportar por obligación familiar. Cuando Elena se graduó y consiguió su primer empleo en una firma de marketing, ganando un salario que representaba menos del 1% de mis ingresos mensuales, me hablaba como si fuera una experta financiera, dándole consejos a una principiante. Me explicaba conceptos básicos de negocios con la paciencia exagerada de quien se dirige a alguien intelectualmente inferior. Yo sonreía y asentía, fingiendo gratitud por su sabiduría, mientras internamente calculaba fusiones corporativas que ella jamás podría comprender. Esa fue la época en que comencé a notar los primeros signos de desprecio real. Elena dejó de visitarme regularmente. Siempre tenía excusas para evitar nuestras cenas familiares. Y cuando hablábamos por teléfono, su tono era el de alguien cumpliendo con una obligación tediosamente necesaria. Pero yo seguía creyendo que eventualmente todo valdría la pena, que mi sacrificio de identidad resultaría en una relación auténtica entre madre e hija. ¡Qué equivocada estaba! El cambio en Elena se volvió más evidente cuando cumplió 25 años. Ya no era la joven universitaria que al menos fingía respeto hacia mí. Ahora era una profesional que había desarrollado una arrogancia particular hacia todo lo que consideraba mediocre en su vida, incluyéndome a mí. Comenzó a cancelar nuestros almuerzos dominicales con excusas cada vez más elaboradas. Tengo una presentación importante el lunes. Quedé de ver a mis colegas. Necesito descansar porque mi trabajo es muy demandante. Cada justificación llevaba implícito el mensaje de que su tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo conmigo. Cuando sí aparecía, llegaba con esa sonrisa forzada que reservamos para las obligaciones sociales incómodas. Se sentaba en mi mesa, revisaba constantemente su teléfono y respondía mis preguntas con monosílabos o comentarios superficiales. Era como si estuviera físicamente presente, pero mentalmente en cualquier otro lugar. Lo más doloroso era observar cómo me hablaba. Había desarrollado un tono particularmente condescendiente, como si fuera una niña explicándole conceptos simples a su abuela senil. Cuando yo mencionaba alguna noticia económica o comentaba sobre tendencias del mercado, ella me interrumpía con frases como: «Ay, mamá, esas cosas son muy complicadas para ti». O «No te preocupes por eso, yo me encargo de entender los temas difíciles». Durante esos meses, mi empresa estaba negociando la adquisición de 2 competidores importantes. Una operación que requería análisis financieros complejos y estrategias de integración que yo dirigía personalmente. Mientras Elena me explicaba pacientemente cómo funcionaban las tarjetas de crédito, yo acababa de cerrar un acuerdo de $8 millones. La situación se volvió aún más absurda cuando Elena comenzó a atraer a su novio, Marcelo, a nuestras reuniones familiares. Él era un ejecutivo junior en una empresa de seguros, y juntos formaban una pareja que se creía la élite intelectual de la familia. Marcelo tenía la costumbre irritante de explicarme conceptos básicos de inversión y ahorro, asumiendo que una señora mayor que trabaja con telas necesitaba educación financiera elemental. Recuerdo vívidamente una cena en particular donde Marcelo me aconsejó sobre la importancia de diversificar mis pequeños ahorros y me sugirió invertir en fondos mutuos para asegurar mi futuro. Mientras él hablaba con la autoridad de quien se considera un experto,
Yo mentalmente revisaba mi portafolio de inversiones internacionales, que incluía acciones, bonos, bienes raíces y participaciones en startups tecnológicas. Elena sentía orgullosamente mientras su novio me educaba, como si fuera afortunada de tener acceso a semejante sabiduría financiera. Incluso llegó a decirme: «Mamá, deberías estar agradecida de que Marcelo se tome el tiempo de explicarte estas cosas. No todos tienen la paciencia para enseñar». Esa noche, después de que se marcharon, me quedé sentada en mi sala, reflexionando sobre la ironía de la situación. Mi hija, que ganaba en un año lo que yo facturaba en una semana, me trataba como si fuera una carga económica. Su novio, cuyo salario anual equivalía a lo que yo invertía mensualmente en investigación y desarrollo, me daba lecciones sobre finanzas personales. Pero lo que más me dolía no era su ignorancia sobre mi verdadera situación financiera, sino la facilidad con la que habían decidido que yo no merecía respeto. Habían construido una imagen de mí como una mujer simple y limitada, y esa percepción justificaba su comportamiento despectivo. Fue entonces cuando comencé a entender que mi estrategia de ocultamiento había creado un monstruo que ya no podía controlar. La transformación de Elena en alguien completamente irreconocible alcanzó su punto más bajo durante mi cumpleaños número 58. Había esperado, quizás ingenuamente, que al menos ese día ella mostraría algo de cariño genuino hacia la mujer que había sacrificado todo por su bienestar. Me equivoqué rotundamente. Elena llegó 2 horas tarde a la cena que yo había preparado, sin disculparse siquiera. Entró hablando por teléfono sobre algún proyecto laboral, gesticulando dramáticamente como si estuviera cerrando el negocio del siglo. Cuando finalmente colgó, me entregó un regalo envuelto descuidadamente. Una bufanda barata que claramente había comprado en el último momento. «Pensé que te gustaría algo práctico», me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «A tu edad es importante mantenerse abrigada». Durante la cena, en lugar de conversar conmigo, Elena pasó la mayor parte del tiempo enviando mensajes de texto y quejándose sobre su jefe, sus colegas y lo difícil que era su vida profesional. Según ella, nadie reconocía su talento excepcional y estaba considerando buscar un empleo mejor remunerado, porque merecía más de lo que le ofrecían. Cuando mencioné que me sentía un poco sola últimamente, Elena suspiró con exasperación y me dijo: «Mamá, necesitas entender que ya no soy una niña. Tengo responsabilidades importantes y no puedo estar visitándote constantemente como si fueras mi única preocupación en la vida». Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada, no porque fueran crueles, sino porque revelaban una verdad que había estado negando. Para Elena, yo me había convertido en una obligación molesta, un recordatorio incómodo de responsabilidades familiares que prefería evitar. Pero lo peor estaba por venir. Mientras recogíamos los platos, Elena comenzó a hablarme sobre mi futuro, con el tono de alguien que había estado reflexionando seriamente sobre un problema complejo. «He estado pensando, mamá», comenzó mientras evitaba mi mirada, «que tal vez deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño. Esta casa es demasiado grande para ti sola y mantenerla debe ser costoso con tu situación económica». La forma en que pronunció «situación económica» fue particularmente hiriente, como si estuviera refiriéndose a una enfermedad vergonzosa. Continuó explicándome que había investigado algunos hogares para personas mayores que ofrecían servicios integrales y compañía constante. «Sería mejor para ti», insistía.
estar rodeada de gente de tu edad en lugar de aislarte aquí. Mientras Elena desarrollaba su argumento sobre las ventajas de los centros geriátricos, yo calculaba mentalmente que el valor de mi casa representaba menos del 5% de mi patrimonio total. La propiedad que ella consideraba una carga financiera insostenible era, para mí, simplemente una de varias inversiones inmobiliarias. Pero lo que más me perturbó no fue su ignorancia sobre mis recursos, sino la facilidad con la que había llegado a la conclusión de que deshacerse de mí era la solución más conveniente para todos. «Podrías vender esta casa», continuó con entusiasmo creciente, «y usar ese dinero para pagar un lugar bonito donde te cuiden bien. Yo podría visitarte los fines de semana y no tendrías que preocuparte por el mantenimiento, la limpieza o la soledad». Era evidente que Elena había planeado esta conversación cuidadosamente. Tenía respuestas preparadas para todas mis posibles objeciones y había investigado opciones específicas que se ajustaran a lo que ella percibía como mi presupuesto limitado. Esa noche, después de que Elena se marchó prometiendo enviarme información útil sobre residencias geriátricas, me senté en mi estudio privado rodeada de documentos financieros que representaban décadas de trabajo exitoso. Por primera vez en años comencé a considerar seriamente la posibilidad de revelar mi verdadera identidad. Pero algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Ya no quería recuperar el amor de mi hija. Quería enseñarle una lección que jamás olvidaría. 3 semanas después de mi cumpleaños, Elena apareció en mi casa con una carpeta llena de folletos coloridos y una sonrisa que intentaba parecer compasiva, pero que no lograba ocultar su impaciencia. Había llegado el momento de ejecutar su plan para resolver mi situación. «Mira, mamá», dijo extendiendo los folletos sobre mi mesa de comedor. «Encontré opciones perfectas para ti. Este lugar tiene jardines hermosos, actividades recreativas y personal médico las 24 horas. Sería como unas vacaciones permanentes». Observé los folletos mientras Elena me explicaba entusiasmadamente las ventajas de cada residencia. Había calculado meticulosamente los costos, investigado la reputación de cada institución y hasta había programado visitas para la semana siguiente. Su eficiencia era admirable, considerando que estaba planeando deshacerse de su propia madre. «El proceso es muy sencillo», continuó. «Vendemos la casa, liquidamos tus pequeños ahorros y con eso tienes suficiente para pagar varios años por adelantado. Incluso sobraría un poco para gastos personales». La forma casual en que Elena hablaba sobre liquidar mis pequeños ahorros me resultó casi cómica. Si supiera que esos pequeños ahorros incluían cuentas bancarias en 3 países, un portafolio de acciones diversificado y participaciones en fondos de inversión de alto rendimiento, probablemente se desmayaría. Pero lo que más me impactó fue escuchar cómo había racionalizado completamente su decisión. Según Elena, esto no era abandono. Era una transición necesaria hacia una etapa más apropiada de mi vida. No me estaba internando en un asilo. Me estaba proporcionando acceso a cuidados especializados que yo no podía costear por mi cuenta. Además, agregó con una lógica que claramente consideraba irrefutable, a tu edad es peligroso vivir sola. ¿Qué pasaría si te caes y nadie se entera? O si tienes alguna emergencia médica. En una residencia estarías segura. Mientras Elena desarrollaba su argumentación, yo tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No iba a revelar mi verdadera identidad para detener sus planes. En lugar de eso, iba a permitir que siguiera adelante con su estrategia, pero con una modificación crucial que ella descubriría demasiado tarde.
Esa misma tarde, después de que Elena se marchó prometiendo manejar todos los detalles para facilitar mi transición, llamé a mi abogado personal, un hombre discreto que había manejado mis asuntos legales durante más de una década. «Necesito que redactes un testamento muy específico», le dije, «con condiciones particulares que deben cumplirse para que la herencia sea válida». Durante las siguientes horas, diseñamos un documento legal que sería mi obra maestra de justicia poética. Elena heredaría todo mi patrimonio, pero solo si demostraba amor genuino y cuidado constante hacia mí durante un periodo mínimo de 2 años consecutivos. Si me abandonaba, maltrataba o descuidaba, la herencia completa se donaría automáticamente a organizaciones benéficas. Pero había un detalle adicional que haría la lección aún más impactante. Elena no sabría sobre la existencia de esta herencia hasta después de mi muerte. Viviría creyendo que había internado a una madre pobre en un asilo, sin sospechar jamás que había perdido una fortuna de $12 millones por su propia crueldad. La ironía era perfecta. Mientras Elena planeaba liberarse de la carga que yo representaba, yo estaba preparando una lección sobre las consecuencias de la ingratitud que la perseguiría por el resto de su vida. Firmé los documentos con una satisfacción que no había sentido en años. Por fin había encontrado una manera de convertir mi dolor en propósito. Los siguientes días fueron una representación teatral, donde Elena interpretó el papel de hija preocupada con una dedicación que habría sido conmovedora si hubiera sido genuina. Llegaba cada mañana con listas detalladas, formularios que completar y citas programadas para visitar las residencias que había seleccionado. «Quiero asegurarme de que elijas el lugar perfecto», me decía mientras revisaba meticulosamente cada brochure, comparando precios y servicios como si estuviera comprando un automóvil. Su actuación era tan convincente que casi llegué a creer que realmente se preocupaba por mi bienestar. Durante nuestras visitas a los diferentes centros geriátricos, Elena desplegaba un encanto artificial que me resultaba nauseabundo. Sonreía dulcemente a las enfermeras, hacía preguntas inteligentes sobre los programas de actividades y se mostraba particularmente interesada en los aspectos que harían mi estancia más cómoda y placentera. «Mi mamá merece lo mejor», le decía al director de cada institución. «Ha trabajado toda su vida y ahora necesita descansar en un ambiente seguro y cariñoso». Pero yo notaba los detalles que Elena creía que pasaban desapercibidos. Cómo verificaba discretamente los precios más económicos, cómo evitaba las habitaciones privadas más costosas y cómo se inclinaba por las opciones que ofrecían excelente relación calidad-precio. Lo más revelador era observar su comportamiento cuando pensaba que nadie la veía. En los pasillos de las residencias, mientras yo hablaba con otros residentes, Elena revisaba constantemente su reloj y suspiraba con impaciencia. Cuando algún anciano se acercaba a conversar conmigo, ella intervenía rápidamente para acelerar el proceso de visita. Una tarde, mientras esperábamos en la recepción de la tercera residencia, escuché a Elena hablando por teléfono con Marcelo. Creía que yo estaba lo suficientemente lejos como para no escuchar su conversación, pero sus palabras llegaron hasta mí con claridad cristalina. «Sí, amor, ya casi termino con esto», susurraba. «En una semana máximo la tengo instalada y nos olvidamos del problema. Podremos usar el dinero de la venta de su casa para el enganche de nuestro departamento nuevo». Esas palabras confirmaron lo que ya sospechaba. Elena no solo quería deshacerse de mí, sino que había planeado beneficiarse económicamente de mi desaparición. Había calculado que el producto de la venta de mi casa le proporcionaría el capital inicial que necesitaba
para sus propios proyectos inmobiliarios. Cuando regresó después de terminar su llamada, me sonrió con esa dulzura fabricada que había perfeccionado durante las últimas semanas. ¿Qué te pareció este lugar, mamá? Creo que sería perfecto para ti. Tienen un programa de manualidades que te encantaría y el jardín es precioso para caminar. Asentí dócilmente, interpretando mi papel de madre agradecida que aprecia los esfuerzos de su hija devota. Pero, internamente, cada palabra falsa que Elena pronunciaba fortalecía mi resolución de llevar adelante mi plan hasta sus últimas consecuencias. Esa noche, después de que Elena se marchó prometiendo finalizar todos los detalles, durante el fin de semana, llamé a mi contador personal para iniciar el proceso más complejo de mi estrategia, la venta secreta de mi empresa. Quiero que encuentres compradores serios, le instruí, pero la transacción debe mantenerse completamente confidencial hasta que yo lo autorice. Nadie, absolutamente nadie, puede saber que estoy vendiendo. Mientras Elena planeaba vender mi casa para financiar su futuro, yo estaba preparando la venta de un imperio empresarial que ella ni siquiera sabía que existía. La diferencia entre nuestras escalas de ambición era tan vasta que resultaba casi cómica. Pero la verdadera ironía estaba por revelarse. Elena estaba trabajando tan arduamente para internarme que no se daba cuenta de que cada paso que daba la acercaba más a perder la fortuna más grande de su vida. Mientras Elena finalizaba los trámites para mi internamiento, yo ejecutaba la operación comercial más importante de mi carrera. Durante 30 años había construido un conglomerado textil que dominaba mercados internacionales, y ahora lo vendería en el momento de mayor rentabilidad, justo antes de que mi hija me abandonara creyendo que era una carga económica. Las negociaciones se desarrollaron con una discreción absoluta. Los compradores eran un consorcio japonés que había estado siguiendo mi empresa durante años, esperando la oportunidad perfecta para expandir sus operaciones en América Latina. Su oferta inicial de 10 millones fue rechazada inmediatamente. Yo conocía el valor real de lo que había construido. 12 millones, no un centavo menos. Le dije a mi representante legal durante una videoconferencia desde mi oficina privada. Incluye todas las patentes, la infraestructura, los contratos vigentes y la red de distribución internacional. Mientras Elena me llevaba aquí a visitar asilos y calculaba cuánto dinero obtendría vendiendo mi modesta casa, yo cerraba un acuerdo que multiplicaba por 1000 sus expectativas más optimistas. La ironía era tan perfecta que casi me hacía reír. Ella luchaba por conseguir algunos miles de dólares, mientras yo movía millones sin que sospechara nada. El proceso de venta requería documentación extensa y verificaciones legales complejas. Durante las mañanas, cuando Elena creía que yo estaba en casa descansando o haciendo quehaceres domésticos, en realidad participaba en reuniones ejecutivas, revisaba contratos internacionales y coordinaba la transferencia de activos que habían tomado décadas en acumular. La parte más delicada era mantener la operación completamente oculta. Utilicé empresas intermediarias, abogados especializados en transacciones confidenciales y estructuras corporativas que impedían rastrear mi identidad real. Elena podía investigar todo lo que quisiera sobre mi supuesta situación financiera. Jamás encontraría evidencia de la fortuna que estaba a punto de perder. 2 semanas antes de mi fecha programada de internamiento, recibí la confirmación oficial. La venta había sido aprobada por todas las instancias regulatorias. 12 millones de dólares serían transferidos a mis cuentas personales en un plazo de 72 horas. Esa misma tarde, Elena llegó con los documentos finales del asilo que había seleccionado. Villa Esperanza se llamaba el lugar.
un nombre irónicamente apropiado considerando que representaba el final de todas sus esperanzas económicas. «Ya está todo listo, mamá», me anunció con una mezcla de alivio y satisfacción, mal disimulada. «El lunes te instalas en tu nueva habitación. Vas a estar muy cómoda allí, y yo podré visitarte regularmente sin preocuparme por tu seguridad». Mientras Elena me explicaba los horarios de comida, las actividades recreativas y las normas de visitas, yo calculaba mentalmente que el costo anual de mi estancia en Villa Esperanza equivalía a menos del 1% de los intereses que generarían mis 12 millones recién adquiridos. «He hablado con el agente inmobiliario», continuó Elena, «y dice que tu casa se puede vender rápidamente. El mercado está muy bueno para propiedades como esta». Asentí comprensivamente, fingiendo gratitud por su eficiencia administrativa. Pero internamente saboreaba la ironía suprema. Elena estaba tan concentrada en vender una casa que valía $200,000 que no tenía idea de que acababa de perder acceso a una fortuna 60 veces mayor. El viernes por la noche, 48 horas antes de mi internamiento, recibí la transferencia bancaria que confirmaba oficialmente mi estatus como multimillonaria recién jubilada. $12 millones reposaban en mis cuentas privadas, mientras mi hija dormía tranquilamente creyendo que había resuelto brillantemente el problema de su madre empobrecida. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No por el dinero, sino por la satisfacción de saber que la justicia poética estaban a punto de desplegarse de la manera más espectacular posible. Elena se había ganado la batalla, pero no tenía idea de que acababa de perder la guerra más costosa de su vida. El lunes llegó con una puntualidad cruel. Elena apareció en mi puerta a las 8 de la mañana, vestida profesionalmente como si fuera a una reunión de negocios importante. En cierto sentido, así era. Estaba a punto de ejecutar la transacción más costosa de su vida, aunque no lo sabía. «Buenos días, mamá». Me saludó con esa alegría artificial que había perfeccionado durante las últimas semanas. «¿Ya tienes todo empacado? El taxi llegará en media hora». Observé las 2 maletas pequeñas que contenían las pocas pertenencias que Elena había considerado apropiadas para mi nueva vida. Ropa básica, algunos libros, fotografías familiares y artículos de higiene personal. Todo lo que, según su criterio, necesitaría una anciana jubilada en un centro geriátrico. Mientras esperábamos el transporte, Elena revisó meticulosamente una lista de verificación que había preparado. «Ya cancelé los servicios de la casa», me informó con eficiencia empresarial. «El agua, la luz y el gas quedarán suspendidos mañana. El agente inmobiliario viene el miércoles para evaluar la propiedad». La velocidad con la que Elena había desmantelado mi vida doméstica era impresionante. En menos de una semana había logrado cancelar contratos, programar servicios y coordinar la venta de mi hogar, como si fuera un proyecto laboral más. Su capacidad organizativa habría sido admirable si no estuviera siendo utilizada para deshacerse de su propia madre. Durante el trayecto hacia Villa Esperanza, Elena mantuvo una conversación unilateral sobre las ventajas de mi nueva situación. «Vas a hacer muchas amigas», me aseguró, «y no tendrás que preocuparte por cocinar, limpiar o mantener una casa tan grande. Será como unas vacaciones permanentes». Cada palabra que pronunciaba revelaba lo profundamente que había racionalizado su decisión. En su mente, no me estaba abandonando. Me estaba liberando de responsabilidades que ya no podía manejar. No me estaba internando en un asilo. Me estaba proporcionando acceso a cuidados especializados que merecía. Cuando llegamos a Villa Esperanza,
Elena desplegó una actuación digna de un premio. Saludó calurosamente al personal, hizo preguntas detalladas sobre mi cuidado y se mostró particularmente interesada en los protocolos médicos de emergencia. Cualquier observador externo habría pensado que era una hija devota, asegurándose de que su madre recibiera la mejor atención posible. «Quiero que sepan que mi mamá es muy especial para mí», le dijo a la directora del centro, «y espero que la traten con todo el cariño que merece». Mientras Elena completaba los formularios de admisión, yo observé silenciosamente a los otros residentes. Algunos recibían visitas frecuentes de familiares genuinamente preocupados. Otros, como yo estaba a punto de convertirme, habían sido depositados allí por parientes que consideraban que habían cumplido con su obligación moral. La habitación que Elena había seleccionado era pequeña pero cómoda, con una ventana que daba al jardín interior y espacio suficiente para mis pocas pertenencias. «¿Ves qué bonita es?», Swinge me preguntó mientras acomodaba mis cosas en el armario. «Tienes todo lo que necesitas aquí». Cuando llegó el momento de la despedida, Elena me abrazó con una emotividad que habría parecido genuina si yo no hubiera conocido sus verdaderas motivaciones. «Te voy a extrañar mucho, mamá», murmuró contra mi oído. «Pero sé que aquí vas a estar mejor cuidada de lo que yo podría cuidarte». Después de prometerme que me visitaría muy pronto, Elena se marchó con una sonrisa de alivio que no logró ocultar completamente. Había completado exitosamente su misión, liberarse de la carga que yo representaba, mientras mantenía la apariencia de ser una hija responsable. Esa noche, sola en mi nueva habitación, saqué mi teléfono privado y revisé el saldo de mis cuentas bancarias. $12 millones confirmaban que, mientras Elena celebraba su libertad recién adquirida, yo acababa de comenzar la fase más satisfactoria de mi venganza. Ahora solo tenía que esperar a que ella descubriera el precio real de su decisión. Los primeros meses en Villa Esperanza fueron una experiencia reveladora que me permitió observar a Elena desde una perspectiva completamente nueva. Mientras ella creía que había resuelto definitivamente el problema de su madre dependiente, yo utilizaba mi tiempo libre para monitorear discretamente cada aspecto de su vida. Desde mi habitación, equipada secretamente con internet de alta velocidad y dispositivos de comunicación que el personal del asilo nunca sospechó, mantuve contacto constante con mis asesores financieros y abogados. Mis $12 millones estaban generando rendimientos sustanciales a través de inversiones diversificadas que yo supervisaba diariamente. Elena, fiel a su promesa inicial, me visitó exactamente 3 veces durante los primeros 6 meses. Cada visita duraba menos de 1 hora y seguía el mismo patrón predecible. Llegaba con prisa, me preguntaba superficialmente sobre mi salud, me contaba brevemente sobre su trabajo y se marchaba con excusas sobre compromisos urgentes. Durante su segunda visita, noté que llevaba un anillo de compromiso nuevo. «Marcelo y yo nos vamos a casar el próximo año», me anunció con una emoción que contrastaba dramáticamente con la indiferencia que mostraba hacia mi bienestar. «Estamos ahorrando para comprar un departamento más grande». Lo que Elena no sabía era que yo había estado monitoreando discretamente su situación financiera a través de contactos en el sector bancario. Sus ahorros consistían principalmente en el dinero obtenido de la venta de mi casa y sus ingresos laborales apenas cubrían sus gastos mensuales crecientes. Marcelo había perdido su empleo 2 meses después de mi internamiento, y aunque Elena no me lo había mencionado, yo sabía que estaba luchando para mantener su estilo de vida mientras sostenía económicamente a su prometido desempleado.
La ironía era deliciosa. Mientras ella gastaba el dinero de la venta de mi casa en mantener a un hombre que no contribuía financieramente, yo acumulaba intereses millonarios que ella jamás vería. Durante mi tercera y última visita de Elena, su apariencia había cambiado notablemente. Se veía cansada, estresada, y había perdido esa confianza arrogante que la había caracterizado durante años. Sus ropas, aunque aún elegantes, mostraban signos de desgaste que sugerían que no había renovado su guardarropa recientemente. «¿Cómo estás, mamá?», Swing me preguntó con una distracción evidente, revisando constantemente su teléfono mientras hablábamos. Era obvio que su mente estaba en otros lugares, probablemente calculando gastos y buscando soluciones a problemas financieros que se multiplicaban. «Estoy bien, hija», le respondí con la docilidad que esperaba de mí. «¿Y tú? Te veo un poco preocupada». Elena suspiró profundamente antes de responder. «Es solo trabajo, mamá. Nada de lo que tengas que preocuparte». Pero yo sabía exactamente cuáles eran sus preocupaciones. Mi red de contactos me había informado que Elena había solicitado préstamos personales en 3 bancos diferentes, todos rechazados por su historial crediticio insuficiente. También había intentado conseguir un segundo empleo de medio tiempo, pero sus horarios conflictivos le impedían mantener ambas posiciones simultáneamente. Después de esa visita, Elena desapareció completamente de mi vida. No más llamadas telefónicas, no más visitas esporádicas, no más promesas vacías sobre mantener contacto regular. Para ella, yo me había convertido en un capítulo cerrado de su pasado, una responsabilidad familiar que había delegado exitosamente a profesionales pagados. Lo que Elena no podía imaginar era que cada día de abandono, cada semana de silencio y cada mes de indiferencia estaban sellando irrevocablemente su destino financiero. Las condiciones de mi testamento eran claras. 2 años consecutivos de cuidado y atención genuina para acceder a la herencia. Ella había elegido el camino opuesto, y yo observaba con satisfacción creciente cómo las consecuencias de sus decisiones comenzaban a manifestarse en su vida diaria. Mientras Elena luchaba con deudas crecientes y oportunidades laborales limitadas, yo disfrutaba de la tranquilidad de saber que la justicia poética estaba desarrollándose exactamente como había planeado. 18 meses después de mi internamiento, la vida de Elena se desmoronaba de maneras que ni siquiera yo había anticipado completamente. Mis fuentes de información me proporcionaban actualizaciones regulares sobre su deterioro financiero y personal, creando un panorama que era tanto fascinante como devastador. Marcelo había abandonado a Elena 6 meses atrás, llevándose consigo los pocos ahorros que quedaban de la venta de mi casa. Según mis investigadores privados, había encontrado una nueva novia con mejores perspectivas económicas, dejando a Elena con deudas acumuladas y un departamento que ya no podía costear sola. La empresa donde Elena trabajaba había implementado recortes masivos de personal, y aunque ella había logrado conservar su empleo, su salario había sido reducido significativamente. Sus intentos de encontrar trabajo adicional se veían obstaculizados por la saturación del mercado laboral y su falta de conexiones profesionales influyentes. Lo más irónico era observar cómo Elena había comenzado a experimentar exactamente las mismas preocupaciones financieras que ella había asumido que yo tenía durante años. La diferencia era que sus temores eran reales, mientras que los míos habían sido una actuación cuidadosamente orquestada. Durante este periodo yo había establecido una rutina cómoda en Villa Esperanza. Participaba en actividades sociales,
Mantenía conversaciones interesantes con otros residentes y disfrutaba de una tranquilidad que no había experimentado en décadas. Mis 12 millones continuaban generando rendimientos excepcionales y mi patrimonio crecía diariamente sin que yo tuviera que tomar decisiones empresariales complejas. Ocasionalmente, algunos residentes me preguntaban sobre mi familia, especialmente cuando notaban que nunca recibía visitas. Mi hija está muy ocupada con su carrera, les explicaba con una sonrisa melancólica que interpretaban como resignación maternal. Los jóvenes de hoy tienen tantas responsabilidades. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando me enteré de que Elena había comenzado a hacer preguntas sobre mí en el vecindario donde habíamos vivido. Según mis contactos, había visitado a antiguos vecinos preguntando si sabían algo sobre los negocios de su madre, como si finalmente hubiera comenzado a sospechar que había algo más en mi historia de lo que ella conocía. Desafortunadamente para Elena, mi discreción había sido absoluta durante décadas. Los vecinos la conocían como la hija de la señora que trabajaba con telas, y ninguno tenía información que pudiera revelar la verdadera magnitud de mi éxito empresarial. También supe que Elena había intentado contactar a antiguos empleados de la pequeña fábrica textil que yo supuestamente había manejado, buscando información sobre posibles ahorros o inversiones que pudiera haber dejado sin reclamar. Sus investigaciones la llevaron a callejones sin salida, porque la empresa que ella conocía había sido solo una fachada que ocultaba mi verdadero imperio corporativo. La desesperación de Elena se hizo evidente cuando finalmente intentó comunicarse conmigo después de más de un año de silencio total. Llamó a Villa Esperanza solicitando una cita para visitarme, pero cuando la directora me preguntó si deseaba recibir a mi hija, yo decliné cortésmente. «Dígale que estoy descansando», instruí con una voz que sonaba frágil y cansada. «Tal vez en otra ocasión». Esa fue la primera vez que Elena experimentó el rechazo desde mi posición de poder, aunque ella no entendía completamente las dinámicas que estaban en juego. Para ella, simplemente era una madre anciana que se había vuelto resentida por su abandono. Pero yo sabía que cada día que pasaba, cada llamada no devuelta y cada visita rechazada, estaban consolidando las condiciones que harían imposible que Elena cumpliera con los requisitos de mi testamento. El reloj de los 2 años consecutivos de cuidado y atención había comenzado a correr desde el momento de mi internamiento, y Elena había desperdiciado más de la mitad de ese tiempo, ignorándome completamente. Ahora, cuando finalmente quería reconectarse, era demasiado tarde para revertir las consecuencias de sus decisiones. 2 años exactos después de mi internamiento, llegó el momento que había estado esperando con una paciencia que solo la certeza de la justicia puede proporcionar. Elena, desesperada por su situación financiera y finalmente sospechando que había subestimado gravemente a su madre, logró conseguir una cita para visitarme. Cuando entró a mi habitación esa tarde de martes, su apariencia confirmó todo lo que mis informantes me habían reportado. Sus ropas, aunque limpias, mostraban el desgaste de alguien que no puede permitirse renovar su guardarropa. Su rostro reflejaba el estrés de meses de preocupaciones económicas, y sus ojos tenían esa desesperación particular de quien ha agotado todas sus opciones. «Hola, mamá», me saludó con una humildad que nunca antes había mostrado. «Sé que ha pasado mucho tiempo y quiero disculparme por no haberte visitado más seguido». La observé en silencio durante varios segundos,
saboreando la ironía de verla en la posición de suplicante después de años de arrogancia y desprecio. Finalmente le indiqué que se sentara en la silla junto a mi cama. «Elena», comencé con una voz que sonaba más fuerte de lo que ella esperaba. «Creo que ha llegado el momento de tener una conversación muy importante sobre tu futuro». Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. Claramente había venido esperando que yo tuviera algún recurso oculto, algún ahorro secreto que pudiera resolver sus problemas financieros. «Mamá, he estado pensando mucho sobre nosotras», continuó con una emotividad que habría sido conmovedora si hubiera sido genuina. «Me he dado cuenta de que cometí errores y quiero compensarte. Quiero que vengas a vivir conmigo otra vez». La propuesta era tan transparentemente interesada que casi me hizo reír. Elena se había agotado el dinero de la venta de mi casa, había perdido a su prometido y ahora enfrentaba la posibilidad de perder su departamento. Súbitamente, la idea de cuidar a su madre le parecía atractiva, especialmente si yo tenía recursos que pudieran salvarla de la bancarrota. «Es muy tarde para eso, Elena», le respondí con una calma que la desconcertó. «Verás, durante estos 2 años he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas y he llegado a conclusiones muy interesantes». Saqué de mi mesa de noche una carpeta que contenía documentos que cambiarían su mundo para siempre. Elena observó con curiosidad creciente mientras yo organizaba los papeles con deliberada lentitud. ¿Sabías que durante los últimos 30 años construí y dirigí una empresa textil que se convirtió en líder internacional de su sector? Le pregunté con una sonrisa que ella no supo interpretar. La confusión en su rostro era genuina. «Mamá, ¿de qué estás hablando? Tú trabajabas en una pequeña fábrica». «Esa pequeña fábrica», continué, «la vendí hace exactamente 2 años por $12 millones, el mismo día que tú me internaste aquí, creyendo que era una carga económica». El color desapareció completamente del rostro de Elena. Sus manos comenzaron a temblar mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. «Pero hay algo más que necesitas saber», agregué, extendiendo hacia ella una copia de mi testamento. Redacté este documento especificando que heredarías toda mi fortuna, pero solo si demostrabas amor genuino y cuidado constante durante 2 años consecutivos después de mi internamiento. Elena tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo frenéticamente las condiciones que había sido incapaz de cumplir. 2 años, Elena. 2 años de visitas regulares, de preocupación genuina, de tratarme como a una madre en lugar de como a una carga. Tuviste 24 meses para demostrar que merecías esta herencia». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras comprendía la magnitud de lo que había perdido. Hoy se cumplen exactamente 2 años desde que me abandonaste aquí. Concluí con una satisfacción que había estado esperando durante décadas. Y según las condiciones de mi testamento, toda mi fortuna será donada a organizaciones benéficas que sí saben valorar la dignidad humana. Elena se desplomó en la silla, sollozando con una desesperación que finalmente era completamente auténtica. Había perdido $12 millones por su propia crueldad y ahora entendía que su madre nunca había sido la mujer débil y dependiente que ella había imaginado. «La lección más importante que puedes aprender de esto», le dije mientras ella lloraba inconsolablemente, «es que el amor verdadero no se puede fingir cuando conviene, y que subestimar a las personas puede ser el error más costoso de tu vida». Esa fue la última vez que vi a Elena. Salió de mi habitación destruida,
sabiendo que había perdido no solo una fortuna, sino también la oportunidad de conocer realmente a la mujer extraordinaria que había sido su madre. Yo, por mi parte, había encontrado finalmente la paz que viene de saber que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino.